Hola, bienvenidos nuevamente al canal Espiritualidad Ignaciana en la vida diaria. Les saluda Mari. Muchas gracias por darle clic para ver este video. Como pueden ver, hoy vamos a hablar sobre el llamado o el mochilazo. ¿Por qué hago esta analogía y junto estas dos situaciones de vida? Porque en alguna ocasión dije que en nuestra mochila traemos todas las cargas y muchas veces se acercan a nosotros los que nos quieren, los que nos conocen, no, se acercan a nosotros para decirnos, te ayudo a cargar la mochila y les decimos, no, yo puedo solo. Entonces, aquí esta analogía va a tratar de ser clara, voy a tratar de ser clara para que se entienda qué es el llamado, que puede ser la vocación también, como lo hemos hablado, pero también nos vamos a ir a ese discernimiento de escuchar ese llamado que tantas veces se nos dice, ¿no? Y me encanta porque creo que nunca había hablado de este libro, Una voz sagrada está llamando. Y voy a tomar algunas luces, algunos puntos para, para ubicar este tema que es el llamado. El autor nos dice que el llamado es nuestra propia voz, nuestro espíritu, obviamente también de Dios, que nos va a ir orientando a realizarnos como personas, como seres humanos. La primera es, ¿de dónde viene esta voz sagrada? ¿De dónde la escucho? ¿Por qué? Y muchas veces él dice, muchas veces esta voz interna, este espíritu, nos habla a través de enfermedades, a través de problemas. ¿Por qué? Porque nuestro mismo cuerpo está, no está haciendo para lo que fue llamado. Vamos a ponerlo así. No está desarrollando las habilidades que posee. ¿Por qué? Porque traemos esa mochila, porque traemos esa mochila y ya se nos hace tan cómodo, se nos hace tan, la zona de confort, como le llaman, la zona de confort, y no queremos dejar esa mochila. Entonces él dice, muchas veces las enfermedades van a llegar. ¿Para qué? Para que hagas un trabajo interno, para que hagas un discernimiento, para que empieces a recordar qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentirte con alegría, con gozo, para que vayas optando por ir retomando estas cosas que te hacen, estas cualidades que te hacen como ser humano. Ahora, hay una analogía que he escuchado que me encantó, que dice que a veces vivimos la vida de ratón. Salimos, trabajamos, comemos, dormimos. Salimos, trabajamos, regresamos a casa, comemos y dormimos. Entonces, este medio de enfermedad en ocasiones o en ocasiones situaciones críticas que nos van a sacar de esa vida de ratón para poder discernir, para podernos dar cuenta qué es lo que realmente ese es el llamado, ¿no? También él se basa mucho en lo que es la justicia social. En la espiritualidad ignaciana se habla mucho de la justicia social y no es tanto que te agarres en rifles, que te agarres en armas y que vayas y que luches, más, sin embargo, lo que sí es llevar este ser que somos, llevar esta integridad de personas espirituales, de amor a la sociedad. ¿Cómo? Por medio del discernimiento, por medio de las cosas que están pasando hoy en día. Por ejemplo, para mí esta ha sido una, y creo que para todos los padres, lo dijimos un poquito en aprendes a ser madre cuando eres hija, perdón, aprendes a ser hija cuando eres madre, que en verdad em, en este momento, para irme a ese ejemplo de justicia social, ahorita la juventud está viviendo un momento de bombardeo, de desinformación y que se están metiendo mucho con la identidad de género.
o de sexualidad de los niños, de los adolescentes. Para mí, mi lucha social o justicia social es poder discernir que dentro de todo esto, dentro de toda esta medios de comunicación, mala información en las escuelas, todo esto, todo está en contra de uno. Como les digo, no me voy a agarrar en armas, pero lo que sí puedo hacer es responder con amor, responder con esa sabiduría que es el resultado de la oración, que es el resultado del amor. Tratar con amor, tratar con inteligencia, con astucia, todos estos temas, saber dónde está la educación desde el amor, desde el no estoy sola, desde el que Dios está conmigo, de que vamos a hacer esto juntos, de que estas personitas que son mis hijas, mis hijos, van a llegar a buen puerto. Pero para eso se requiere paciencia, para eso se requiere hacer un cambio de perspectiva, de amor, de acompañamiento, tanto con tus hijos como los que te rodean. Eso ya es llevarlo a otro nivel, a los que te rodean. Entonces, tener esa paciencia de que todo esto, esta mala desinformación, ¿qué va a pasar? Y si no va a pasar, nuestros hijos van a agarrar como les decía, van a llegar a buen puerto. Esa es una, de la justicia social, para no meterme tanto, para que no se malinterprete de repente como ese ir y pelearnos, ese ir y discutir, ese ir y exigir, no. Es al contrario, es desde el amor, desde la inteligencia, desde la sabiduría, desde, como decía Jesús, sean astutos, ¿no? Como las serpientes y mansos como las palomas. Esa es una. Y una de las que me encantó es que dice aquí, la auténtica llamada para la persona envuelve um, compromiso para continuar creciendo en el mismo cambio. Muchas veces decimos, yo ya encontré a Dios, Dios me perdonó, Dios me sanó y me voy a quedar ahí, ¿no? En, en hacer ciertas prácticas que me hacen sentir bien y que me hacen sentir que estoy cumpliendo. Pero aquí lo que dice, no, tiene que haber un compromiso de seguir creciendo porque este cambio, este bienestar también incluye ese compromiso personal de estar dispuesto a ir y entrar en este proceso espiritual de dolor que tal vez nos va a dar, no nos va a hacer sentir bien, ¿no? A veces a encontrarnos con mi criterio y el criterio de otro y poderlo, como decía, ¿no? De esta juventud, de toda esta media, de todo esto que hay. Entonces, ese es un criterio y mi criterio cuál es y cómo puedo hacer para que sea lo mejor, para la gloria de Dios, el maíz, ¿no? De San Ignacio. Entonces, aquí dice que tenemos que tener este compromiso a que este dolor espiritual de cambio, tenemos que estar comprometidos. Y no todo es dolor, porque vamos a ver, vamos a ver, para hacer una conexión de lo que estoy diciendo ahorita, dice, y también quiero hacer algunas conexiones entre los, la llamada personal y una responsabilidad social. También para hacer un discernimiento vocacional y también un análisis social. Y es a lo que yo voy, es a lo que yo voy. La vida no es, déjala llevar o aquí se va a hacer lo que yo digo. No, la vida, el discernimiento es encontrar esa, como estaba diciendo aquí, esa conexión entre yo personal y cómo esta sociedad me está envolviendo a mí y cómo ese criterio y yo mi criterio, cómo puedo hacer llegar a esta conexión, perdón, a esta respuesta. Dice el compás interno. También es importante cuando tenemos caminos cruzados en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a ese
desafío de encontrar nuestras ganancias para hacer decisiones. Mm, sin tener una inclinación con un camino u otro camino. Es aquí el maíz, es ese discernimiento para la mayor gloria de Dios. Probablemente los dos caminos son buenos, pero ¿cuál es el que yo quiero elegir? ¿Cuál es el que me va a llevar a realizarme, a descubrir, como decía, las enfermedades te van a hacer sacar tus habilidades, tus talentos, tus cualidades? Entonces voy a dejarme guiar por ese que me va a llevar a desarrollar mis cualidades, ¿no? Y para dar un poquito ¿cómo se dice? De unos pasos prácticos, para, poder escuchar, uh, ¿por qué se me perdió? Para poder escuchar um, tenía un apunte de los 3 pasos, de 3 puntos. Aquí está. 3 preguntas que son claves para encontrar esas cualidades y ese llamado. Ok, la primera pregunta es considerar en discernimiento cuál de nuestro camino o actividad es correcta para nosotros en la experiencia de acuerdo a que en la experiencia estemos sintiendo joy, que es este gozo cuando lo estamos haciendo o pensando acerca de hacerlo. Esto requiere capacidad para observarnos nosotros mismos, para darnos cuenta cómo nuestros sentimientos están llegando a ese punto, a hacernos sentir bien, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que este gozo tiene que ser muy profundo, muy, muy profundo, porque este es el indicador de que estamos haciendo lo correcto espiritualmente. También el sentimiento de felicidad, que es uno de los más trascendentes y superficial y que depende de nuestros factores externos. Entonces, vamos a darnos cuenta si nos estamos sintiendo felices para tener esta vocación, ¿no? La felicidad, el la alegría y también el gozo. Parece muy simple, pero para este camino, para poder determinar que lo que queremos hacer, cómo nos sentimos o imaginar que lo estamos haciendo, eso es algo bien importante. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo me siento? Tan siquiera de pensarlo, ¿no? La segunda pregunta es considerar si esto que poseo, este talento o habilidad de hacer una cosa en particular, por las razones que son misteriosas, a sentirme bien conmigo mismo. Una verdadera llamada reconoce ¿cómo se puede decir? Nuestro ser único con Dios, que nos ha dado estos regalos y talentos para encontrar formas de ponerlos para un buen uso, como decía antes, ¿no? Y también la última y la que viene diciendo, bueno, la pregunta central en esto para considerar todos estos talentos y habilidades viene siendo, ¿en qué soy bueno yo? ¿Cuál es mi talento? Después de ahí pasamos a la tercera pregunta y final, que dice, todo esto que hago es algo muy bueno en el sentido de la vocación, que se levanta en un punto donde tal vez llorar es bueno y esta llamada puede aparecer que está
llevándonos o cubriéndonos para que solamente podamos contestar por medio de los talentos y las habilidades que tenemos. Pero después de considerar algunas cosas en el, en, en este gozo, también tenemos el talento para hacerlo. También podemos preguntarnos si estoy haciendo todo esto para que sea una felicidad real, y también podemos cuestionarnos si realmente yo estoy sirviendo a otras personas en el mundo real. Como pueden ver, vamos de un conocimiento de estoy haciendo lo que realmente me gusta o cómo me sentiría si estoy haciendo lo que realmente me gusta. Después la segunda pregunta es, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que tengo de bueno, de talentos o habilidades? Y la tercera es ponerla en el servicio. Siempre va a haber una respuesta para cómo respondemos, cómo me encantan unas preguntas que se dan en los ejercicios espirituales, que dice, ¿qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué debo de hacer por Cristo? ¿No? Y creo que, que esto es la vida, es un ciclo, es nada, no nada más somos un ser solo experimentando su espiritualidad, sino que estamos inmersos en, en un mundo que tiene sus propias luchas, que tiene sus propias batallas. ¿Y cuál es la batalla? ¿Cuál es esa justicia social que yo quiero tomar y que la quiero llevar a otro nivel en cuanto al amor, en cuanto a una experiencia de vida que va a darnos frutos después? Ese es el llamado. ¿Cuál es tu llamado? Y voy a cerrar con esto, que dice San Ignacio creía en que todos los seres humanos éramos capaces de movernos en dos direcciones fundamentales, hacia Dios o no, apartándote de Dios. En la escucha de la música del espíritu, podemos ver cómo nuestros sentimientos nos pueden dar una importante información acerca de qué pie estamos parados en nuestra relación con Dios. La práctica de discernimiento desemboca en el factor de que todas las diferentes dimensiones del ser humano, de la persona, están interconectadas y interactuando uno con otro. Ahí quedamos, como les digo, ¿cuál es esa llamada? ¿Cuál es esa sacred voice que te está llamando? El abrir la mochila, probablemente una situación crítica, o realmente una enfermedad. Y es como decía, o entras a ese discernimiento, a esa contemplación, a ver todas esas cosas que te están apartando del verdadero ser que eres. Este, son, son cosas que debes sacar de esa mochila, son cosas que debes darte la oportunidad de liberarte. Hay muchas corrientes que dicen que las enfermedades son dependiendo al dolor o al rencor o a las cosas que no has perdonado o a la ira, probablemente tenga algo de cierto. La espiritualidad busca que te hagas responsable de ti, que te hagas responsable, como decía al principio, de todas esas cosas buenas, de todos esos talentos que Dios te ha dado, que los reconozcas, que los abraces, que los disfrutes, que crezcas en amor, que crezcas en compasión, que crezcas en sabiduría, en, como decía yo, esto es algo integral, no nada más es un yo. Cómo después vamos y respondemos a nuestra familia, a nuestros más próximos y también a los que están en esta, pues se puede decir, comunidad o en nuestra escuela, en nuestro trabajo, cómo podemos llevar ese amor, ese llamado a amar a los demás. Es todo por hoy. Espero que les haya servido o les vaya a servir en su vida, en su discernimiento o en su espiritualidad.
y espero vernos pronto en otro video. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por escucharnos y que pues que Dios y le siga y el espíritu le siga moviendo su vida, moviendo su alma, moviendo su corazón para llegar a ser eso, a lo que fueron llamados, como decía San Ignacio, para convertirse en eso que es el ser de lo que Dios quería de nosotros. Hasta pronto y que tengan muy buen fin de semana. Bye bye.